Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek, su actual pareja y Tuba Büyüküstün protagonizan un momento tenso en una gala exclusiva y lo que ocurrió está dando mucho de qué hablar. La gala solidaria de la Fundación Sonrisas para Mañana, celebrada en Estambul, reunió a los nombres más influyentes del cine y la televisión turca. Un evento cargado de glamour, emociones y también, al parecer, de tensión inesperada. Todo transcurría con normalidad hasta que una escena fuera de programa captó la atención de todos los presentes, la repentina salida de la actual pareja de Engin Akyurek del recinto, visiblemente alterada. Mientras Tuba Büyüküstün seguía en el lugar, rodeada de flashes y saludos. Fuentes dentro del evento aseguran que el encuentro entre la actriz y la pareja de Engin fue breve pero intenso. Según testigos, ambas coincidieron cerca de la zona VIP, y aunque al principio intentaron mantener la compostura, una conversación tensa se produjo en cuestión de minutos. Ella me miró como si nunca hubiera existido, habría dicho la actual pareja de Engin a una amiga que la acompañaba. Según esa misma fuente, la presencia de Tuba provocó una reacción emocional inesperada en ella, sobre todo después de notar que Engin se acercó a saludar cálidamente a su excompañera de reparto. El momento más comentado fue cuando Engin, con una copa en la mano, se aproximó a Tuba con una sonrisa relajada y le dijo, «Me alegra verte aquí. Siempre es bueno coincidir contigo». A lo que Tuba, visiblemente tranquila, respondió, «El gusto es mío, Engin. Esta causa lo merece». Aunque el intercambio fue breve y cordial, quienes conocen la historia entre ambos actores saben que compartieron algo más que una exitosa serie. Su química fue objeto de rumores durante mucho tiempo, y aunque ambos lo negaron públicamente, sus gestos siguen alimentando las especulaciones. La actual pareja del actor, quien había llegado al evento tomada del brazo de Engin, se mostró cada vez más distante tras el saludo entre él y Tuba. Pocos minutos después, se le vio hablando por teléfono con expresiones de molestia y caminando hacia la salida sin despedirse de nadie. «No vine aquí para esto. Me parece una falta de respeto», dijo en voz baja, pero claramente molesta, antes de subirse a un coche privado. La repentina salida no pasó desapercibida para Engin, quien según algunos asistentes, recibió un mensaje en su móvil, lo leyó con gesto serio y abandonó la pista por algunos minutos. No se sabe si logró hablar con su pareja en privado, pero a su regreso, evitó el contacto con los medios y acortó su presencia en la gala. Por su parte, Tuba permaneció en el lugar hasta el final, conversando con otros colegas y posando para los fotógrafos. Cuando le preguntaron si había notado la salida de la pareja de Engin, simplemente respondió, «No estoy aquí para dramas, estoy aquí para ayudar». Una vez finalizado el evento, las redes sociales comenzaron a arder con teorías, videos cortos y declaraciones de supuestos testigos. Uno de los clips más compartidos mostraba el preciso instante en que Engin regresaba al salón después de leer el mensaje de su pareja. En el video, se le veía con una expresión seria, caminando solo hacia una de las mesas laterales, donde se sentó por unos minutos sin interactuar con nadie. Engin no dijo una sola palabra en ese momento. Se limitó a mirar al frente con una copa en la mano. Fue como si el ambiente se hubiera enfriado de golpe, comentó una influencer invitada al evento. Algunos aseguran que intentó mantener la calma por respeto al carácter solidario de la noche, pero su incomodidad era evidente. Lo que nadie esperaba era lo que sucedió después, durante la subasta benéfica que cerraba la noche. Uno de los artículos más codiciados era un retrato en blanco y negro de Tuba Büyüküstün, realizado por un fotógrafo internacional como parte de una colección sobre mujeres influyentes de Turquía. Al abrirse la puja, Engin alzó la mano y ofreció una cifra inicial considerable, lo que provocó murmullos entre los presentes. La tensión subió aún más cuando un asistente le preguntó en tono de broma, ¿te lo llevarás a casa?
A lo que Engin respondió, sin perder la compostura, es por una buena causa. Y es una gran obra de arte. Tuba, al escuchar desde la mesa contigua, esbozó una sonrisa discreta y bajó la mirada. Esa escena fue capturada por varios asistentes y comentada intensamente en redes con frases como, arte o indirecta emocional, la historia no ha terminado, o una imagen que dice más que 1000 palabras. Horas después, la actual pareja de Engin dejó de seguirlo en redes sociales. Esta acción, aunque simple, fue interpretada como una señal clara de que la velada había dejado heridas abiertas. Algunos medios incluso aseguran que una historia compartida por ella minutos después contenía un mensaje enigmático, una imagen de una flor marchita con el texto cuando algo duele, mejor dejarlo ir. Mientras tanto, los fans de Engin y Tuba revivieron en X, antes Twitter, antiguos clips de entrevistas y detrás de cámaras donde ambos compartían miradas cómplices y carcajadas espontáneas. Siempre tuvieron algo especial. Lo que vimos anoche fue solo la chispa que quedaba, comentó una fanática en un hilo viral que acumuló miles de likes en cuestión de horas. A la mañana siguiente, los medios esperaban ansiosos alguna declaración de los implicados. Engin, abordado por los periodistas a la salida de su gimnasio, se limitó a decir, fue una noche para ayudar, no para generar polémicas. Espero que eso no se pierda de vista. Su tono fue cortés pero distante, y evitó responder preguntas relacionadas con su pareja o Tuba. Por su parte, Tuba publicó una foto en su cuenta oficial, donde aparecía abrazando a varios niños beneficiarios de la fundación, con el mensaje, gracias por hacerme parte de algo tan hermoso. Anoche fue especial, por muchas razones. Sin embargo, los comentarios no tardaron en centrarse más en la polémica que en la causa solidaria. Una fuente cercana al entorno de Engin reveló a un medio digital, lo que pasó anoche fue un detonante. Había tensiones previas, diferencias no resueltas. La presencia de Tuba simplemente aceleró lo inevitable. A veces, no se trata de una tercera persona, sino de lo que no se ha dicho a tiempo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguran que Engin y su pareja ya estaban atravesando una crisis y que esta gala fue una prueba de fuego. Otros, en cambio, afirman que la aparición de Tuba fue una coincidencia planeada por la organización del evento sin tener en cuenta el triángulo emocional que podía generarse. Lo cierto es que la noche dejó muchas preguntas en el aire y pocas respuestas. ¿Reavivará este encuentro viejos sentimientos entre Engin y Tuba? ¿Fue solo una noche incómoda o el inicio de un nuevo capítulo en esta historia? ¿Qué pasará con la actual relación del actor? Mientras los protagonistas guardan silencio, las cámaras siguen atentas y los seguidores esperan una señal. Porque cuando se trata de emociones no resueltas, incluso una gala benéfica puede convertirse en el escenario perfecto para el drama más inesperado. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún tiene mucho por contar.